Politólogo, experto en seguridad pública, nos acompaña Daniel Pou. Con él vamos a hablar de muchos temas interesantes y damos la bienvenida a este diálogo urgente. Daniel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a los amigos televidentes que nos dispensan con su atención. Qué bueno tener la oportunidad de compartir este café de la mañana con usted, don Daniel. Antes de hablar de seguridad, queremos saber cuál es su apreciación. Acabamos de mirar este reportaje que resume el proceso de la elección de los jueces de las altas cortes. ¿Qué lectura le da usted a esto? Bueno, mire, indiscutiblemente que el proceso de selección de los miembros de las altas cortes no es un proceso de complacencias. Es un proceso muy delicado, de trascendencia y creo que se llevó de una manera bastante laxa y flexible. Porque al producirse la divulgación de las entrevistas y ver cómo se desenvolvía cada uno de los proponentes, cada quien pudo tomar su apreciación de el valor en términos de capacidad y en términos de manejo de los casos que se le podrían presentar, pues demostraban cada uno de ellos. Yo tengo amistades que estuvieron ahí y reconozco que no desempeñaron un buen papel. Uno no puede ir de apasionado por la vida pensando que todo lo que es cercano a uno tiene que ser exitoso. Lo que me preocupa de este proceso es que luego de hacerse pública la elección de los miembros sustitutos y de los suplentes de los titulares, vino la avalancha inmadura que suele siempre en nuestro país desdibujar los logros que puede alcanzar la sociedad dominicana de descalificación. ¿Cómo te valora ahí mismo? ¿Cuál fue esa avalancha inmadura? Exactamente, ahí va. ¿Cómo usted valora el hecho de que, a esa pregunta de Víctor le agrego, que dos miembros de ese Consejo Nacional de Magistratura, luego de seleccionados, salieran a acusar de partidistas a los jueces electos? Sí, bueno. A 4 de los 6. Sí. Casi de los 5. Bueno, estaríamos hablando del 66.6% para ser verdad exactos. Mire, lo que sucede está que aquí la clase política a veces enarbola discursos que no les permite percatarse del alcance que tiene. En días pasados decía yo, si una persona porque ha militado o ha simpatizado con un partido lo descalifica para ser miembro de las altas cortes, pues sencillamente el propio liderazgo político que lo está descalificando también debe descalificarse para decir que representa los intereses del pueblo en el Congreso Nacional. Porque el ser juez no es tan diferente como ser legislador. El legislador es una persona que tiene que estar comprometido con el futuro del país, independientemente de su militancia política. Es una persona que hace carrera política para servir de conexión entre el espíritu del pueblo y el destino del Estado. Entonces, si una persona porque ha simpatizado, porque le ha dado la mano, porque ha sido funcionario de tal o cual gobierno, en un momento determinado está descalificado, pues el Congreso Nacional entonces entero debería estar descalificado. Pero la denuncia de ellos no es por un tema de simpatía, su denuncia es porque dicen que son miembros de un partido político. Bueno, pero también el hecho de que sean, en este país la palabra miembro, el concepto de miembro de un partido político es tan relativo. No hay un compromiso. No, es que aquí no hay. Mira, aquí la membresía de los partidos es tan etérea, los paradigmas que la define. Yo un día apareció una lista de un partido político con el cual yo en mi vida había tenido ningún tipo de relación. Pero, o sea, mira, eso creo que son sencillamente posiciones de inmadurez, insensatez. ¿Cómo califica ya, en resumen, don Daniel, usted esta participación, sobre todo del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Se logró rescatar un poquito aquella confianza que se había perdido? ¿Cómo usted lo evalúa? Sí, yo creo que, considero de forma definitiva que
a pesar de que nunca he estado de acuerdo con que la figura presidencial tenga presencia en el Consejo Nacional de la Se ve Magistratura, muy por arriba. o sea, nunca he estado sencillamente de acuerdo, porque el Consejo Nacional de la Magistratura es un organismo de contrapeso en el Estado. Claro. Debiera hacerlo. Debe hacerlo, igual que el Congreso, que también debía hacerlo, y lamentablemente no lo es. Creo que hubo una laxitud, hubo una flexibilidad al momento de elegir las personas. Indiscutiblemente que los nuevos miembros demostraron que son personas capaces, la mayoría tiene trayectoria, que es algo importantísimo. Hay gente que quizás por su juventud no tiene la trayectoria apetecida, pero hubo demostración de que tenían musculatura para ejercer la posición. Me parece que todo fue muy espontáneo, si es el término que podemos utilizar, porque yo conversé incluso con algunos antes de ser elegidos y ellos no tenían ni siquiera la más mínima noción de que podían ser elegidos. O sea, que eso quiere decir que No había orejas. no había negociación. Qué bueno. Y eso es una buena pista de que hubo una cierta diafanidad, hubo una valoración de las capacidades expositivas. Mira, ahí hubo gente que dieron cátedra de derecho. Como dieron otro vergüenza. Hubo otros, claro, que quedaron lamentablemente en posiciones lastimosas y precarias. Ocupando funciones, sobre Sí, todo en el Tribunal Superior Electoral. yo entiendo que hay mucha gente que al momento de unas evaluaciones así, pues entran en pánico, no pueden desenvolverse bien. El miedo escénico es muy más generalizado de lo que uno se imagina. Claro. Ahí, don Daniel, en la misma parte de la elección de los jueces, pero hablando ya políticamente, ¿hay algún tipo de lectura que podamos dar por el presidente Medina y ese proceso que sorprendió a muchos de no ratificar a ninguno de los que estaban actualmente? Sí, yo creo que en eso hubo una, de parte de la fuerza política dominante, que es el Partido de la Liberación Dominicana, hubo una lectura inteligente de que los próximos comicios en República Dominicana tienen que ser unos comicios diáfanos, transparentes, sin ningún espacio ni ningún nicho de dudas. No, y a lo que dice Víctor también, apunta a eso, ¿verdad, Víctor? Un chin a la reelección, hay posibilidades, ¿hay algún indicio Pero por ahí? ¿usted cree que haya sido una lectura de cara a los próximos comicios o que el gobierno actual tiene muchas papas calientes y una más no le convenía? No, creo que, mire, en lo que se refiere al aspecto judicial, siempre he visto que el presidente Medina guarda una cierta distancia. Usted nunca ha escuchado al presidente Medina tomando las atribuciones del Procurador General de la República para opinar sobre un caso. En eso el presidente, usted puede tener cualquier diferencia con Danilo Medina, políticamente, pero no es un individuo que le usurpa funciones a funcionarios del Poder Judicial. En eso estamos bastante claros. Y creo que esto no es nada vinculante con reelección, porque el problema político de los partidos es otro, que no lo va a decidir el Tribunal Superior Electoral. El problema político ahora mismo de los partidos de República Dominicana es que no se sabe si ninguno de los partidos mayoritarios va a llegar entero al 20, que es más complicado todavía. Y la posibilidad del surgimiento de una tercera fuerza, pero no a partir de Marcha Verde ni nada de eso, sino a partir de que hay dos expresidentes pujantes que están enfrentados con bloques dentro de su partido, que tienen la última oportunidad de ser candidatos a la presidencia de la República. Para seguir ya en ese tema, usted mismo lo introdujo, ¿qué tanta influencia en esa parte que usted señala de que aquí lo que no se sabe es si partidos tradicionales llegarán completo al 20, tiene esa Marcha Verde? No, eso no es correlativo con la Marcha Verde. No, yo creo que la perspectiva orgánica del proceso del 2020 la va a definir un partido, que es el Partido de la Liberación Dominicana. Creo que todo lo que suceda
con relación al 2020 en términos de estructuras partidarias, incluso de la propia oposición, va a depender de lo que suceda en el Partido de la Liberación Dominicana. Y enfocado por dónde. Pero ¿cómo Exacto. así? ¿Por qué? ¿Por dónde? Bueno, ahí en el Partido de la Liberación Dominicana todos sabemos que difícilmente el actual presidente se pueda reelegir. Hay una situación, creo que no hay espacio. Ya entiendo. No hay espacio político, no hay oxígeno político para que Danilo Medina se pueda reelegir. Usted me entiende lo que le estoy diciendo. Siga con el otro aspecto. Sí. Y por el otro Que lado... usted se me sonríe porque usted sabe dónde usted va a llegar. Continúe. Sí. Y por el otro lado, usted tiene un expresidente que es una figura importante. ¿Está de mucho mermado peso Leonel político. Fernández políticamente ahora mismo? ¿Qué usted entiende? No, Leonel Fernández indiscutiblemente que su alejamiento, su distancia con el poder aquí diezma a todo el mundo. Eso lo sabe, hasta el propio Balaguer lo diezmó cuando salió a los 10 años. Balaguer se empequeñeció y se quedó con un reducto, ¿verdad?, de su logia, atrincherado en la Máximo Gómez 25. Leonel Fernández le ha sucedido lo mismo, algo que nos extraña, porque en nuestro país los libadores del poder apuestan a los que están en el poder. Y eso es El importante. comité político, por ejemplo. Por ejemplo. Pero hay otro tema que es importante. Leonel Fernández tiene que ser candidato en las elecciones del 2020 porque es su última oportunidad política. Y óigase bien, es que si Leonel Fernández no es candidato por el Partido de la Liberación Dominicana en el 2020, la imagen que va a presentar es que su derrota fue gestada en su propio partido. Y Leonel Fernández no se puede permitir eso, en términos políticos, Pero eso ¿verdad? es mucha presión para Leonel Bueno. Fernández. Sí, y en el caso de que él haga un trabajo para impulsar a otra persona y quedarse siempre como la persona que cuando se No, postuló mira, lo presentó. aquí el liderazgo no se transfiere, olvídate. En política, ni en ninguna parte, en política Pero el liderazgo vamos no a se- hablar en términos reales, porque esa pregunta que hace Víctor es interesante. Ahora, Yo nunca lo he visto. Ahora, ¿qué tan real o qué tan reales o por dónde pudieran andar las posibilidades de que Leonel Fernández sea el candidato del PLD? No, las posibilidades son altas, indiscutiblemente, porque... ¿Solo Danilo le gana a Leonel a lo interno del PLD? Ahora mismo. Sí, solamente Danilo podría enfrentar a ¿Y si Leonel. Danilo empuja a alguien? No puede. Ni así. No, ni así, ni que le transfiera sangre de vampiro. O sea, en eso estoy bastante de acuerdo. Vamos a tener dos candidatos entonces aquí que ya fueron presidentes aparentemente. ¿Cómo van las cosas? don Bueno, Daniel? sí, indiscutiblemente. Ninguno de los que ostentan liderazgo en el PLD tiene la más mínima posibilidad de enfrentarse con Leonel Fernández, dentro del partido y fuera del partido tampoco. Hoy en día esa es su proyección en el PLD y en el PRM con Ay, Hipólito Mejía y Luis Abinader. Ahí sí hay una situación difícil. Ahí hay una situación difícil porque Luis Abinader fue una persona que surgió a la política sin tener ninguna trayectoria política. O sea, Luis Abinader no tiene trayectoria política y mucho menos en términos de contienda electoral. Hay que saber que el papel de Luis Abinader, que aunque era una figura fresca, joven, con un discurso modernizante, aunque no ratificado, concitó una cierta empatía, pero lamentablemente demostró que su capacidad política y la de su equipo distaba mucho de colocarlo en una posición, en una mejor posición. No, y la coyuntura y el contexto, un Sí, partido la coyuntura. nuevo, Y- un partido de y un gobierno, presidente muy popular. un presidente Sí. reelecto. Y otra cosa, el problema es que Luis Abinader iría al 2020 con una derrota ya sobre los hombros. ¿Qué usted proyecta en el PRM, en una contienda interna? Si hoy, porque usted es un hombre que vive estudiando y analizando encuestas, hoy, ¿qué proyecta el PRM a lo interno? El PRM proyecta que su única posibilidad de ir de una manera airosa a las elecciones del 2020 solamente la puede lograr a través de Hipólito Mejía. Hipólito y Leonel ya definidos, vamos a hablar a futuro.
porque aunque la gente diga que no, la política se proyecta. En el caso de Leonel Fernández, ¿qué le convendría? ¿Le convendría llevar de compañero, estamos hablando de que sea seleccionado candidato, de compañero una figura femenina, una figura fresca, alguien mezclado al danilismo? ¿Por dónde usted creería esa estrategia, doctor? No, mira, yo creo que aquí la figura vicepresidencial todavía no tiene tanto peso. Aquí la gente vota por el presidente. No hablo de peso de que voten por ella. Ahora, para ser más llano en mi pregunta, Sí. ¿tiene que asegurar Leonel mediante una vicepresidenta el apoyo del danilismo, por ejemplo? ¿O debiera? Mira, lo que pasa está que el danilismo no se le aseguraría nada. No se le aseguraría nada. Simplemente porque se elija una vicepresidente o un vicepresidente del danilismo. Yomaira, por ejemplo. No tiene peso específico. ¿Cómo? Ahí con la parte del peso quizá un poco extemporáneo hablar ya de las fórmulas definitivas, De las fórmulas. pero ahí la pregunta va en lo siguiente: ¿qué tan factible es para estos dos partidos políticos llevar figuras como esas ante un escenario como el actual, de que está jalando un movimiento como Movimiento Verde, rechazando figuras de una generación que lo que ha escuchado de Leonel Fernández, que lo que ha escuchado de Hipólito Mejía, no necesariamente es algo positivo? O sea, ¿qué perspectiva hay de eso de cara a un torneo electoral con figuras como la que usted está proyectando que pudiesen ser? Sí, justamente. Eso es un abordaje interesante del tema. Sobre todo si vemos que en los últimos procesos electorales, la franja de votos no comprometidos, y eso lo conversamos usted y yo antes de las elecciones pasadas, cada vez se ensancha más. Sí. O sea, en las elecciones pasadas El fue voto casi, duro es menos. fue casi de 30%. De 30%. Sobrepasó, se calcula que era un 32%. En la anterior fue Un 28%, fue subiendo. Fue subiendo. Entonces, ¿qué podría suceder con eso? Si no se concita la posibilidad de un tercer candidato, ¿Va a ganar uno de esos dos? va a ganar uno de esos Impopular. dos. Entonces, y con un tercer candidato, lo que sucedería es que habría una segunda vuelta. ¿Y Delkin Morrison tiene? ¿Y Delkin Morrison qué se llama? ¿Y de qué? Milton Morrison Milton. tiene, y soy preciso con esa pregunta, ¿usted le ve algún tipo de oportunidad, proyección a las elecciones que vienen? Bueno, Milton, un amigo muy apreciado por todos nosotros y muy querido, es una persona con ideas renovadoras y cosas, pero no tiene una estructura política para calar en una contienda de esa naturaleza. Quedaría como quedan los famosos partidos enanos de bolsillo que hay aquí. No sé quién lo llevaría como candidato. Ahora, lo interesante de todo esto, que de producirse una fractura entre PRM y PLD, óigase bien, de producirse una fractura, por ejemplo, que a Leonel lo bloqueen en el PLD, o mejor dicho, que Leonel salga por el PLD, sea electo por el PLD, e Hipólito no sea el candidato del PRM, a partir de ahí se podría producirse el surgimiento de una tercera fuerza ya partidaria. Y eso sí le va a dar agua a beber a los dos principales partidos, porque no va a haber presidente en primera vuelta. Interesante siempre conversar estos temas con usted. Se nos ha ido el tiempo, pero no queremos terminar esta entrevista sin saber su apreciación sobre un tema que lo hemos escuchado usted hablar, el tema del expendio de gas en estaciones de gasolina, lo cual ha sido cuestionado, que si sí, que si no. ¿Qué análisis nos tiene usted brevemente sobre eso? Bueno, mira, el tema... Y eso vinculado con minería responsable. Sí, el tema de integrar la distribución de combustibles en un solo punto es un tema pendiente en la agenda nacional, que lamentablemente hasta ahora se ha manejado bajo criterios falsos de demonizar, por ejemplo, el hecho de que el gas licuado de petróleo se pueda vender en las estaciones de gasolina. Aquí vemos todo que si usted cruza Puerto Rico, que es la islita que nos queda más cerca, la isla que, para respetar a los puertorriqueños, usted ve que se expende gas natural, gasoil, gasolina, GLP, autogás, como se le llama fuera de aquí. En Centroamérica lo mismo, usted va a Sudamérica. Entonces, aquí ha habido un interés oligopólico con el GLP.
Entonces, ¿qué pasa? Muy mercantil. Que, por un lado tenemos un parque vehicular con una alta tasa de GLP. de uso de GLP Que va creciendo en como eso. combustible. Va creciendo. Ya hoy en día tenemos vehículos, un parque de vehículos Pero hasta moderno, no solamente modernísimo que solo funcionan con GLP. Entonces, ¿por qué usted tiene que penalizar a una persona que tenga un vehículo de eso a transitar kilómetros y kilómetros para llegar a una estación de GLP para abastecerse de combustible? Porque, por ejemplo, yo tengo un vehículo de gasolina y yo salgo de aquí y a 2 cuadras me coloco una estación de combustible Claro. y hecho. El que tiene GLP tiene que a veces transitar 5, 6, 7 kilómetros. Entonces, eso es una injusticia. Y el otro tema está que lo importante es que se discuta. Hay controles estrictos que permiten utilizar el GLP en cualquier lugar con seguridad. Hay que desmontar todos esos mitos. El GLP es tan peligroso como es la gasolina, como lo es el Todo gas lo natural, inflamable. todo lo que es inflamable. Lo que pasa es que hay que tener normas. ¿Quién regula esas normas? Industria y Comercio, el Ministerio de Y la Industria parte de Comercio. la minería, pedernales, minería responsable, y si van de la mano brevemente la minería y el desarrollo en una provincia como Pedernales, ¿irían de la mano? En el país entero va de la mano la minería con el desarrollo, porque nosotros somos uno de los países de la cuenca del Caribe que más recursos mineros poseemos. Pues no se puede tocar. Hay que tocarlos, porque aquí yo no he visto a nadie que se siente a vivir en conexión con el más allá sin alimentarse, sin utilizar los recursos que se construyen a partir de la minería, por Dios. Lo que pasa está que aquí hay una sombrilla de unos supuestos ecologistas que no tienen discurso, entonces son opuestos a rajatabla a que haya explotación minera. Don Daniel, ese es uno de los ministerios más jóvenes que nosotros tenemos en el país, el Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué valoración le da usted a la gestión o al desarrollo, a la evolución que hemos tenido en ese tema? Ya para finalizar. Mira, ahora mismo tenemos un ministro que es el señor Antonio Isaconde, que es un hombre ecuánime, un hombre Un buen comedido, empresario. pero no, él no se deja arropar por el manto de empresario cuando está en el ministerio. Ok. Creo que Antonio Isaconde comprende cuál es la situación y el rol que debe jugar el Ministerio de Energía y Minas. Lo que sucede está que aquí hay muchos nichos de poder opuestos al tema de la minería y además hay un problema bastante claro. No hay una visión en términos de política de explotación minera en el país con unos paradigmas claros. ¿Sí o no? ¿Ha disminuido la delincuencia, como dijo el director de la policía en el país? Delincuencia y criminalidad. Mira, las últimas estadísticas hemos visto que hay fluctuaciones que continúan de manera constante. Hay picos hacia la baja, hay picos hacia la alta, porque no hay una política consistente de seguridad. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Daniel Pou, amigo de este programa, es uno de los empleados que tenemos, ¿verdad? Como doña Rosario. Doña Rosario, de gente que uno llama Una pena para marcha que verde. edifiquen a la sociedad y a nosotros. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. A ustedes no se vayan, ya regresamos con la parte complementaria de este diálogo urgente.